Muy buenos días, bendiciones, sea para todos ustedes. Buen día. Le pido un poquito de disculpa porque todavía estoy ronca. He pasado por esta gripe fuerte, pero de todas las enfermedades, Dios nos libra. En medio de la enfermedad, en medio del proceso, Dios me ayuda, nos ayuda. Tenemos que adorar a Dios, tenemos que buscar de Dios, no solamente cuando estamos bien, sino que en los momentos más difíciles. Voy a llevar esta clase con las personas que se puedan conectar. Dice la palabra de Dios, donde hay uno o dos reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, junto con ellos. Pero yo estoy muy feliz por estar aquí, Yo estoy muy feliz por estar compartiendo lo que Dios me ha dado con ustedes. De que no veamos las cosas de un punto de vista egoísta, sino que lo que Dios nos da, lo podamos compartir, ¿sí? Compartir con las personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra de fortalecimiento de parte de Dios. Como estoy un poquito ronca, voy a tratar de cantar esta alabanza, ¿sí? Que sea Dios ayudándome. Pero esta alabanza es una alabanza que si nosotros adoramos a Dios desde la mañana, Dios nos va a fortalecer. Yo sé que muchas personas están pasando por situaciones muy difíciles. Yo no le conozco su corazón, pero sé que Dios sabe por lo que usted está pasando. Dios sabe por lo que usted tiene. Porque Dios le conoce su corazón. Dios nos conoce. Lo que otras personas no ven, lo que otras personas no saben, Dios sí lo sabe. Entonces por eso Dios siempre va a mandar una palabra. Siempre Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Entonces vamos a adorar a Dios en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de donde se encuentren. Vamos a poner este tiempo adorando a papá, adorando a nuestro héroe, al que nos ayuda en todo momento. Y dice así: cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero sigue estando en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen a nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas, resistiré erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero sigue estando en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompen en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, resistiré erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, son como el junco que se dobla pero sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. Esta alabanza da mucha fuerza, da mucho ánimo, porque todos en este mundo estamos propensos a pasar por diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos humanos. Estamos en este mundo donde hay mucha contaminación en los aires, ¿verdad? Hay mucha bacteria. El mundo está contaminado. El mundo se ha contaminado. Y nosotros absorbemos, aunque no queremos, pero somos humanos y estamos en esta tierra, donde todos nos vamos a enfermar. En algún momento vamos a dejar de existir. Pero mientras tanto, vamos a resistir. Vamos a resistir porque tenemos un Dios todopoderoso, que todo lo puede. En los momentos más difíciles, tenemos que adorar a Dios. Mi prédica se trata sobre penas por acto de inmoralidad, Levítico 20. Pero Dios me ha incitado a irme al libro de Job. Entonces, la palabra de Dios es la misma de ayer, la misma de hoy y la misma del presente, porque es un Dios vivo que viene trabajando en generación en generación, combatiendo con la maldad. A veces nosotros queremos no seguir y decir, ¿quién soy yo, Padre?
para cambiar el mundo. ¿Quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo si no me van a escuchar? No me van a escuchar lo que estoy predicando. ¿Quién soy yo? Pero Dios me trae a la mente que no soy yo, que es Él, que es su palabra. Porque si no tuviera su palabra aquí, yo no tuviera de qué hablar. En este caso, Job, él tenía mucho de qué hablar por todo lo que le había pasado en la vida. Él hablaba con Dios en todo su proceso. Él habló con Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría con lo que él estaba antes, cuando Dios le había bendecido grandemente, los que estaban con él se fueron y lo dejaron solo, enfermo, más que todo enfermo del alma. Enfermo del alma cuando usted necesita una palabra de alguien, una palabra, pero no hay nadie, porque todos le han dejado solo, todos le han traicionado, todos le han señalado. ¿Y qué ha hecho esta persona tan grande su pecado para merecer todo lo que le ha pasado? ¿Sí? Pero en este caso Job se dedicó a orar, a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios era el único que lo podía escuchar. Sus hijos habían muerto en ese accidente porque Satanás fue a decirle a Dios para venir a tentar a Job, para ver qué tan fiel era Job con Dios. Y va el enemigo y le dice, pero él es así, él es fiel contigo porque tú le has dado todo. Pero Dios puso a prueba a Job. Entonces a veces Dios nos va a poner a prueba, a ver qué tan leales somos a Él. Si en medio del proceso seguimos adorando a Dios, si en medio de la dificultad seguimos adorando a Dios. Y vino esta mujer, su mujer que quedó viva. Siempre hay uno que va a quedar vivo. Siempre hay uno que va a quedar vivo. Van a quedar vivos los que le van a señalar. Van a quedar vivos los que van a estar viendo su proceso. Pero esos que van a quedar vivos, ¿para qué van a ver? Lo grande y maravilloso. Siempre Dios deja testigos. Siempre Dios va a dejar testigos en medio de su ruina, en medio de su proceso. Ellos van a ser testigos para ver por todo lo que usted está pasando. Pero esos testigos que van a quedar, van a ser para señalar, van a ser para juzgar. Pero disculpe que la señal está lenta, se me ha paralizado el video. Pidiéndole a Dios que yo pueda terminar con esta prédica, porque si hay mucho para predicar. Entonces, en este caso voy a ir rápido acá. Voy a ir rápido porque se me está cortando la señal, está lenta, el internet, y se me corta el video. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirá a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel,
que ofrecer algún sacrificio a los hijos. Cualquier varón de los hijos de Israel, de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieran alguno de sus hijos a Maló, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Quién era Maló? Maló era un dios que lo tenían los moabitas, que ya estaban en Israel cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. En el camino ellos se encontraron con esta generación. Eran personas que no adoraban a Dios, sino que eran moabitas. Y ellos, su dios de ellos era Moloc. Ellos sacrificaban niños y tomaban la sangre de los niños. Y en aquel entonces la maldad se había multiplicado. Entonces por eso es que Dios permitió que el pueblo de Israel saliera de allá, de Egipto, para combatir contra esta gente, ¿verdad? Ellos se tuvieron que enfrentar a los moabitas, los israelitas, ya cuando estaban listos. ¿Por qué? Porque de los israelitas, de esa generación, de los que salieron de allá de Egipto, de esa generación vinieron muchos que combatieron contra la maldad, contra la idolatría. Entonces Dios siempre estuvo con ellos. La presencia de Dios siempre estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo había capacitado a ellos y a su generación para combatir con la idolatría. Hasta el día de hoy, Dios combate con la idolatría. Porque eso ha venido siendo desde Adán y Eva, que la serpiente se disfrazó. El diablo se disfrazó de la serpiente. Sí. De ahí empieza la raíz de los males de todos los seres humanos. Y Dios como había construido el mundo, un mundo hermoso, pero el diablo se encargó de dañarlo por medio de la desobediencia del hombre. Y lo que está pasando hoy en día, por medio de la desobediencia del hombre, está pasando lo que está pasando. Pero todavía hay un Dios que nos sana, que nos salva, que nos guarda, que nos enseña, que nos capacita. Así como capacitó a todos estos hombres que eran de Israel, como el profeta Jeremías, el profeta Elías, ¿sí? El profeta Samuel, ¿sí? Eran profetas elegidos de Dios, ¿verdad? Para combatir contra la idolatría, que era una de las raíces de los males. En la idolatría cabe la hechicería, la brujería, el adorar imágenes que no son de Dios, como Maló. ¿Maló quién es? ¿Quién es Maló en esta época? Esas imágenes, esas imágenes que el ser humano adora, ese es Maló. Y Dios siempre ha estado combatiendo desde antes en contra de los moabitas. Dios siempre va a preparar un pueblo que esté dispuesto a luchar, a combatir contra el mal. Y Dios capacita. Y sale una generación, muere una generación y entra otra generación que esté dispuesta a luchar, que esté dispuesta a hablar. Por eso es que Dios capacita y Dios le quiere capacitar a su pueblo. Yo sé que hay mucha gente que está atrás, pero está haciendo lo que está haciendo inconscientemente. Hay personas que no saben y Dios le quiere enseñar su palabra para que salgan y programen la palabra de Dios y prediquen. Dios necesita trabajadores, Dios necesita obreros, ¿sí? Porque muchos mueren y ya necesita la generación. Y esta es una lucha, una guerra
hasta que Cristo venga. ¿Sí? Y falta poco. Entonces estamos en los últimos tiempos y hay que programar la palabra. No nos podemos quedar callados, hay que hablar. Así que le animo a las personas que están apartadas, a las personas que saben de la palabra de Dios y se dejaron guiar, porque el diablo lo ha tenido pisado, el diablo lo ha tenido ahí esclavizado en el pecado. Dios le está haciendo una invitación a que se vuelvan y trabajen en la obra de Dios, porque grandes recompensas vamos a tener si trabajamos en la obra de Dios. Solo hay que combatir el mal con el bien. Tenemos que combatir el mal con el bien. Tenemos que ser colaboradores de Dios. Y Dios nos va a dar la victoria. A donde nos encontremos, en cualquier situación. Dios nos va a sacar de donde hemos estado viviendo, de situaciones muy difíciles. Pero Dios es un Dios que promete y cumple. Dios cumple sus promesas. Pero en la obediencia está la bendición. Job, a pesar de a que estamos hablando, este mensaje se refiere a la bendición y a la maldición. Aquí los descendientes, los moabitas, por medio de su Dios, ellos tuvieron maldición, Dios lo destruyó y lo ha venido destruyendo en generación en generación. Pero en la generación de la obediencia de Job, Job le fue fiel a Dios. Él no se volvió a adorar imágenes, él no se volvió al pecado, sino en medio de su proceso, él conversó con Dios. Él conversaba día y noche con Dios en medio de su proceso. Y Dios lo sacó de su proceso. Y dice la palabra de Dios de que Dios le dio el doble de lo que él tenía. Pero fue por la obediencia que él tuvo a Dios en medio del proceso, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los señalamientos, en medio de todo. Él le fue fiel a Dios en medio de su enfermedad. Y Dios le dio el doble de lo que tenía. Entonces vamos a leer rapidito aquí en el libro de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Porque nosotros todos nos vamos a tener que presentar delante del tribunal de Dios. Dice la palabra de Dios que en el tiempo final, todos los seres humanos, dice la palabra de Dios que el mal vomitará a sus muertos. El haz del infierno vomitará a sus muertos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces en aquel día vino los hijos de Dios presentarse delante de Dios. En aquel entonces los que están muertos, que se han muerto, que están en el Hades, los desobedientes, porque todo ser desobediente se va allá donde Dios derribó a Satanás, porque es lo que él quiere, que las personas lo sigan para que sean desechados así como Dios lo desechó a él por su desobediencia. Entonces él induce a todo aquel que esté en desobediencia, esté matando, esté robando, esté hurtando en estas fechas más, para llevarse el alma, ¿verdad?, de ellos, ¿sí? Entonces allá también van a estar todos y se van a presentar delante del tribunal de Dios y van a tener que dar cuenta de lo que hicieron. Sí, todos vamos a ver a Dios y todos vamos a entregar cuenta por lo que hemos hecho aquí en esta tierra, por lo bueno y por lo malo. Y hay una balanza que va a medir qué tan bueno hiciste o qué tan malo hiciste. Sí, sí, vamos a ver a Dios todos vamos a ver a Dios un día. Los que se han ido sin Cristo y también los que se han ido con Cristo. Pero los que se han ido sin Cristo, todos vamos a entregar cuenta. Y Dios le va a dar pago
a cada persona según sus obras. Dios va a dar pago. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová, siempre el diablo hace un papel aquí, que él es el que señala, él juzga, él envidia, él envidia. Satanás no puede ver que usted se está levantando, porque lo va a venir a tentar, no va a venir a tentar, ¿sí? Para que nosotros hagamos los malos, para que nosotros nos perdamos, para que nosotros no vayamos y le hagamos caso y seamos desobedientes a él por medio de sus tentaciones. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dice, de rodear la tierra, de andar por ella. Imagínense que él está rondando y está viendo quién está siendo justo, y él se va a meter más con las personas justas, con las personas que le sirven a Dios. Él va a venir más a tentarle para que caigan, porque así lo dice la palabra de Dios. Aquí dice, y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Ah? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal, y que todavía tiene su integridad? Dios estaba con Job, porque Job hacía sacrificio por sus hijos. Job oraba por si sus hijos estaban en pecado. Job oraba por sus hijos y se ponía en cuenta con Dios por sus hijos, y era íntegro y le daba a Dios lo que era de Dios, y le daba el tiempo de Dios, le daba el tiempo a Dios, y hacía sacrificios a Dios, daba ofrenda a Dios por medio de sacrificio. Y Dios, todo lo que él le daba, todo lo que Dios le daba, él solo le ofrecía a Dios como ofrenda grata, como sacrificio a Dios. Y Dios lo veía como, wow, Dios estaba orgulloso de Job. Entonces Dios quiere sentirse orgulloso de nosotros, de usted, de mí. Dios se reconcilia cuando ve que usted está bien, cuando Dios ve que usted le está sirviendo. Usted no ve, aunque el hombre no le aprecie, aunque el hombre lo vea con malos ojos, Dios no. Dios está viendo como ofrenda, como sacrificio, cuando usted se arrodilla, cuando usted va, le da algo a un ser humano que necesita, le da el pan, le da palabra a alguien. El ser humano no le va a agradecer, pero Dios que está en los cielos sí lo está viendo todo. Dios ve todo, como Satanás anda rondando y viendo para señalar, para juzgar, para quitar. Pero Dios también está viéndolo todo. Dios no es que no ve, Dios lo ve todo. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo el hombre tiene dará su vida. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemia contra ti y en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. O sea, hazle, quítale, pero guarda su vida. Entonces salió Satanás a la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tieso, algo para rascarse con él, porque hay partes donde nosotros no nos alcanza la mano para rascarnos, pero en aquel entonces podría estar su esposa rascándole, pero su esposa no le apoyaba. Él estaba solo y estaba sentado en medio de ceniza. José se sentaba en medio de la ceniza porque era con la ceniza, él se rascaba y sentía
sentía paz, tranquilidad, sentía que la ceniza lo ayudaba a quitar esa picazón que tenía en su cuerpo por medio de las lepras, por medio de las llagas que tenía en su cuerpo. La ceniza le ayudaba mucho. Entonces le dijo su mujer, le hizo una pregunta: ¿aún tú mantienes tu identidad, tu integridad? Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Mira cómo estás. Y él le dijo: ¿cómo sueles hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Han hablado. Las mujeres fatuas son las que hablan estupideces. Son las que hablan por hablar. Son las que te hablan y no hay... Te hablan cuando tú más necesitas a esa persona. Te habla holandeses, te habla, no te da una palabra de aliento, no te dan una palabra de vida. Y lamentablemente en los momentos cuando tú estás en un proceso, en un momento más difícil de tu vida, son pocos los que van a venir y te van a dar una palabra de aliento, sino que te van a señalar y te van a juzgar. Y van a decir: mira qué tan pecado hizo esta persona para estar así como está. Pero ahí cuando él estaba así no tenía a nadie. Solamente hablaba con Dios en medio de su ceniza, en medio de rascándose su chaga. Él hablaba, era con Dios. Y le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de estas mujeres fautas? Hablas como estas mujeres fautas, que no tienen nada bueno de qué hablar. Y dice: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó con sus labios. O sea, cuando estamos bien solamente vamos a adorar a Dios. Cuando estamos en abundancia vamos solamente a adorar a Dios. Pero en medio de la enfermedad no vamos a adorar a Dios. En medio del proceso no vamos a adorar a Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo que Dios le quería entender a su mujer. Pero lo que ella no sabía, lo que a veces nosotros no sabemos, que Dios está más con nosotros cuando estamos en la enfermedad. Cuando estamos en el proceso, es donde Dios más se glorifica. Es donde más tenemos más a Dios de cerca. Dios está ahí con nosotros, diciéndonos: hija, no temas, porque yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la soledad, Dios está más con nosotros. Cuando el profeta Elías se había quedado solo en la cueva, porque le estaba huyendo a Jezabel. Dios estaba con Elías, con el profeta Elías. Él estaba solito en la cueva, no había nada. Pero Dios le hablaba y le decía: ¿qué haces ahí, Elías? Come y bebe, porque el largo camino te resta. Pero Elías era humano, está en su humanidad, y tenía miedo, tenía soledad, tenía desánimo. Después de haber enfrentado 400 hombres de Baal, Baal, el mismo Dios de Moloc, con que Dios había venido luchando contra la idolatría. Es el mismo Moloc que Baal. Sí, en aquel entonces los israelitas pelearon en contra de los moabitas.
En este caso, Elías estaba peleando contra los 400 profetas de Baal. Nosotros hoy luchamos contra el mundo, contra los placeres, contra la vanidad, por agradar a Dios. Perdón. Y 3 amigos de Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofá, Natita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno en su lugar, porque habían convenido a venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzaron los ojos de los cielos lejos y no le conocieron, y lloraron y a gritos, y cada uno rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían su dolor muy grande. Ellos veían lo que estaba pasando Job. Y estuvieron con él 7 días sin hablar, y rasgaron su manto. Pero Dios a ellos no le daba una respuesta de por qué las cosas. Y ellos empezaron a dudar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué tan grave fue su pecado? Porque no había una respuesta de parte de Dios para ninguno, ni para Job. Job ni siquiera sabía por qué le estaba pasando todo eso. Pero Job siempre confía en Dios. Y eso sin ver, esta es la parte cuando le viene la enfermedad a Job. Pero estaba la otra parte donde había perdido sus hijos, su familia, sus bienes, sus tierras, su casa. Pero Job aún así no dudó de Dios. Lo que pasa es que Job, Dios lo estaba preparando para una nueva temporada, donde las personas tenían que ver la gloria de Dios en su vida. Porque cuando Dios nos quita algo, es como para que la gente vea, mira cómo ella anda, mira cómo él anda. Pero las personas van a tener que ver la gloria de Dios, de donde Dios nos levanta, de cómo Dios nos cambia, cómo Dios nos capacita y cómo Dios es fiel con las personas que Él es fiel. Dios pide fidelidad, amigo. Dios le pide fidelidad. A pesar del problema, a pesar de la escasez, a pesar que no tenga usted en sus manos lo que usted quiere tener en sus manos, a pesar de que usted no tenga en sus manos lo que usted quiera, que anhele con su alma, pero usted le sigue siendo fiel a Dios, Dios le va a dar el doble. Dios pide fidelidad. En este mundo donde es muy difícil serle fiel a Dios, más en esta época, más en este tiempo, donde nosotros ponemos de primero muchas cosas que a Dios. En este tiempo Dios nos va a probar la fidelidad. ¿Qué tan fiel somos a Él? En medio de la dificultad, en medio del problema. Sí. Mucha gente no le fue fiel a Dios. Mucha gente, muchos israelitas, muchos se volvieron en contra de Dios. Muchos se volvieron en contra de Dios y se empezaron a adorar imágenes.
Maló en la Biblia. Muchos eruditos consideraban que se trataba del mismo Baal, ¿ven? El mismo, presentándose con otro en su nombre, y se presentaba con la figura de un toro sagrado, o bajo la figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono con una corona u otro distintivo de realeza, con un báculo. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños recién nacidos, por ser considerados seres inocentes con mayor materia. Como el diablo se burlaba de Dios, el único que está sentado en el trono, el único rey que tiene derecho a llevar una corona, el único rey que hay que hacerle sacrificios a Dios. Y Satanás está usando a un poco de personas para burlarse de Dios. Y aún así en estos tiempos utiliza mucha gente, muchos brujos, hechiceros, que se sientan como en tronos con palos, con muñecos, con unos ojos, con una vara, un palo y unos ojos, boca ficticia. El diablo se burla de Dios y tiene títeres que hacen todos estos dioses, muñecos vanos. En el templo de Dios se rendían, en los templos donde se rendían culto a este Dios, se encontraba una enorme estatua de bronce, la cual tenía sus brazos extendidos para recibir a sus víctimas, y los más aterrados eran sus bocas abiertas que desembocaba a un enorme horno de llama ardiente, y de modo de que sus víctimas eran enguiñidas y terminaban siendo consumidas por el fuego que ardía en el vientre de la estatua. Durante la ceremonia de sacrificio, las madres rogaban por sus propios hijos vivos, incandescentes hornos, y para evitar a los desesperantes gritos de las víctimas y de sus madres, fueras escuchando por expectantes, los sacerdotes de Moloch hacían tocar trompeta y tambores. El profeta Jeremías menciona los sacrificios hechos a Dios pagano Moloch, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle de los hijos de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas Moloch, lo cual no le mandé, ni me vino el pensamiento. Que hiciesen esta abominación para hacer pecar a la tribu de Judá. Jeremías 32, 35. Dios le había advertido al pueblo a que no participen de las costumbres paganas, de los carneros y de los no adorar a Moloch, ya que este tipo de culto constituía una ofrenda para Dios. Levítico 18, 21. Además, todo aquel que diere a su hijo como ofrenda a Moloch había de morir lapidado. En Levítico 20, 2 al 5. No obstante, el pueblo no atendió a la advertencia del Señor, y por su desobediencia tuvieron que sufrir terrible consecuencia.
moló en el 2021. El diablo es el mismo DHL, la serpiente antigua, la que se le presentó a Eva. Es el mismo de hoy, el que está actuando hoy, el que está usando brujos, hechiceros, el que está usando a personas para que pongan imágenes, dioses ajenos, y que no pongan a Dios. Y ahorita la consecuencia de lo que se viene, ahorita la consecuencia de lo que hay, es consecuencia del paganismo, de la idolatría que hay. Porque en los colegios están poniendo primero a Moloch, a Baal, a la idolatría que a Dios. Y esto está trayendo consecuencias. La Biblia solo es un repaso de lo que pasó ayer, de las consecuencias y de las consecuencias que se está viviendo ahora a causa de la idolatría. Muchos niños se están muriendo. Muchos niños tienen enfermedades terminales a causa de que personas no le entregan sus hijos a Dios. Se lo están entregando a Moloch, al diablo. Hay niños que los llevan a sacrificios donde matan gallinas, donde matan animales, y esa sangre se la echan encima al niño y le ponen pulseras y se lo están entregando al diablo. Esos sacrificios es para el diablo, y es imposible que esos niños sean de Dios, porque el ser humano se lo está entregando, y esto trae consecuencias. Dios destruyó a muchos. El profeta Elías destruyó 400 profetas de Baal, y un solo hombre destruyó 400 hombres de Baal, profeta. Porque Dios, donde nosotros vamos a luchar por esta palabra de Dios, Dios siempre nos va a dar la cobertura para luchar, porque Dios ama a su generación. Dios ama a su descendencia. Dios ama a la humanidad y no quiere que pase esto. Y Dios advierte desde un principio. Dios advierte, porque Dios destruye. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no le gusta la idolatría. Y Dios le está haciendo un llamado para que dejen la idolatría a un lado y se vuelvan a Dios. Porque Dios destruye todo acto de inmoralidad. Jehová Dios destruye. Por eso Dios advierte, como Dios advertía aquí. Dios estaba advirtiendo en Levítico, en su palabra por medio de Moisés, que todo, Dios estaba poniendo las instrucciones para que cuando llegara ese momento no perdón, no murieran. Pero muchos no hicieron caso. Son pocos los que hacen caso y le viene la consecuencia. Y más que todo se trata de los niños. Dice Salmo 91: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000, mas tu diestra no llegará.
palabra de Dios. Vamos a hacerle caso a Dios. Vamos a dejar la idolatría, la brujería, la hechicería por nuestros hijos, si en realidad amamos a nuestros hijos. Vamos a llevarlo. Vamos a limpiarlo con la sangre de Cristo. Para en el momento que se presente la dificultad, sus hijos puedan ser salvos. Vamos a sacarlo de ese sitio. Vamos a limpiarlo con la sangre de Cristo. Para que cuando llegue ese momento, los niños puedan ser salvos. Cuando llegue el momento de toda la crucificación de por medio del diablo, que llevaban en esa boca de horno de fuego, y abría su boca para tragarse todos esos niños, y su mamá se lamentaba y lloraban desde afuera. Vamos a evitarlo. Vamos a evitar. Dios estaba haciendo un llamado aquí. Dios estaba haciendo un llamado por el profeta, por Moisés, para que no pasara lo que pasó con los moabitas y Moloc, para que no pasara lo que pasó con Elías, pero el profeta Jeremías. Pero la gente no escuchó. La gente no escuchó. Y pasó lo peor. Y Dios lo destruyó. Cuando Dios le dijo al faraón: suelta a mi pueblo. Suelta a mi pueblo. Porque yo necesito que me vengan y me conozcan en el desierto. Pero el faraón no quería escuchar. Y no quiso escuchar. Y no quiso escuchar. Y no quiso escuchar. Y vino la muerte de los primogénitos, de sus hijos, de todos los primogénitos de Egipto. Y eso está en la historia, usted lo puede buscar en cualquier sitio. Y verá que Dios cumple sus promesas para el que le es fiel como a Job. Pero para los que se van por camino de idolatría, hechicería, brujería, del mal, también le viene castigo. Hay una parte en Levítico. Levítico 26, bendición de la obediencia. Y en el 14 de Levítico 26, consecuencia de la desobediencia. Esta clase aproximadamente la vamos a estar viendo para, si no me equivoco, para el día miércoles. Vamos a estar viendo Levítico, porque ahí termina Levítico en el capítulo 27, son 27 capítulos. Entonces él termina con la bendición de la obediencia, con la bendición, con la consecuencia de la desobediencia. Y ahí entramos al libro de Números, que también habla sobre las instrucciones que Dios le daba a Moisés para que cuando viniera el desastre estuvieran conscientes que Dios le habló. Dios le habló. Hoy en día se ha generado un caos total a nivel mundial, en el que el grupo a favor del aborto está desatando problemas, pidiendo a gritos la legalización del mismo, escondiéndose tras una falsa cortina de humanismo y confesando tener derecho de elegir si da vida al bebé que lleve en el vientre o no. Al comparar esta situación con los cultos rendidos a Moloc, podemos notar una característica similar en el ruido que genera esta situación. No permite escuchar los gritos de la víctima del feto, sino metafóricamente pudiéramos escuchar la voz de un bebé en el vientre
creo que las cosas serían muy difíciles. Creo que las cosas serían muy diferentes si la madre pudiera oír el deseo de su hijo en el nacer. Tal vez considerando no apoyar tales actos de crueldad. Así que Moloch de nuestro tiempo se ha quitado el traje de bronce y se ha puesto un traje de sostificado llamado la ley del aborto, que trata de justificar un acto de asesinato y culto a la muerte misma. Y no de los hijos tuyos para ofrecerlo por fuego a Moloch. Y no le des hijos tuyos para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamine así el nombre de Dios. Yo Jehová, en Levítico 18, 21. Igual aquí en un dios pagano, especialmente de los amonitas, el cual era adorador de origen opillantes, a la cual eran sacrificados niños, por lo menos en algunos sitios de imágenes de Dios. Era calentada, y los cuerpos de los niños que calentaban de ser muertos se colocaban en sus brazos. El culto de Moloch era conocido por los israelitas antes de entrar a Canaán, porque Moisés prohibió terminantemente su adoración. Levítico 18, 21. Y no le dejó tuyo, y no le des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamine el nombre de Dios, dice yo Jehová. A pesar de haber sido prohibido, el rey Salomón, para agradar a sus numerosas esposas paganas, levantó lugares altos para Quemos y para Moloch eran dioses. En el monte de los olivos, como se corrompió. Primera de Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto y quemó ídolos abominables a Moab en el monte en que está frente de Jerusalén, y a Moloch, ídolos abominables de los hijos de Amón. Aunque el lugar principal para el culto de Moloch durante y después del tiempo de Manasés era el valle de Ben-Hinnom, en Crónicas 33:6, y le pasó sus hijos por el fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Y observando los tiempos miraba en Egueros, y observaba los tiempos, miraba en Egueros. Era dado la palabra de Moloch y Milcom, 1 Reyes 11:5, porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Traducen la palabra de Malchán, y Cor, Molé y Moloch, que son todas variaciones de palabra que significa el que reina, judío de los otros tiempos. Después de ofrecer holocaustos a Moloch, como frecuencia iban a adorar en la casa de Jehová. Ezequiel 23, 37, 39. Esto era muy ofensivo para Dios. Jeremías 7, 9, 11. Jeremías 19, 4, 13. Debido a este culto pagano, Dios permitió que los enemigos de Israel gobernaran sobre ellos por muchos años.
a consecuencia de que los mismos israelitas, los mismos hijos de Dios, se habían vuelto a adorar esta clase de ídolos, Dios los entregó a los enemigos. Entonces, vamos a tratar de entender aquí con la ayuda de Dios. Ellos le estaban sirviendo, los israelitas empezaron a desobedecer a Dios, ¿sí o no? Y estaban adorando a Moloch, a Baal, y la otra era, ¿dónde era que decía? De Amón, de Quemos, ¿sí? Y ellos empezaron a adorar esas imágenes, esos ídolos. Entonces, ¿cómo así que si ellos están adorando esos ídolos, cómo es que Dios lo entrega en su misma mano a los que ellos están adorando? O sea que usted está adorando a su enemigo. Dios mío. A eso que usted le rinde culto. A eso que usted le está entregando a sus hijos. Es su enemigo. Y usted le está adorando. Dios mío, esto le pasó a ellos. Eso le pasó al rey Salomón. Eso le pasó a ellos en Reyes y Jeremías. ¿Por qué? Porque en esa clase que vimos anterior, Dios entregó a los israelitas en manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor no creía en Dios. Ellos adoraban otras imágenes. Ellos tenían un horno de fuego donde lanzaban a las personas vivas. Y entonces, ellos estaban adorando a esos dioses y Dios los entregó a ellos mismos. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, a quién estamos adorando. ¿A qué imágenes se está adorando? ¿A qué dioses se está adorando? Porque Dios lo va a entregar a ellos mismos, su alma. Y ahí va a venir la consecuencia y el llanto de las madres afuera de los hornos de fuego. Pero si usted fiera a Dios, como lo hizo el profeta Daniel, a sus hijos lo van a querer meter en el fuego, en el horno de fuego. Su vida la van a querer meter en el... Y usted va a salir librado de allí. Como salieron ellos por medio de la obediencia. Ellos no se congraciaron con nadie, con ídolos, con idolatría, sino al contrario, lucharon. Lucharon a favor de Dios y Dios los sacó victoriosos. Dios sacó victorioso a Elías porque se enfrentó a 400 profetas de Baal. Y aquí hay mucha enseñanza, amigo, amiga, lo que puedan estar viendo. Uy, esto es hermoso, estudiar la palabra de Dios es hermoso. Los descendientes de Moab, hijo de Lot. ¿Quiénes eran los moabitas?
descendiente de Lut. Está muy estrechamente relacionado con los moabitas. En Génesis 19, 37 al 38. Ya muy numeroso para la época de cruce del Mar Rojo por parte de los israelitas en Éxodo 15:15. Los moabitas ocupaban la región que se extendía desde la llanura de Esbón hasta el Wadi Seir, el Caraí, en el extraño meridional del Mar Muerto, que separaba a Moab de Edom. Asociados a los moabitas, absorbieron y destruyeron a los supervivientes de la fuerza raza que había ocupado antes de ellos el país del Jordán. En el Deuteronomio 2:10, 11, 19, 21, Génesis 14:5, poco antes de la llegada de los israelitas, Sehón, rey de los amorreos, arrebató a Moab de la tierra de los pastores del norte al norte. Siguieron siendo llamados campos de Moab. Aunque los moabitas quedaron límite con un cuerpo del sur de Anón. Número 21, 13, 15, 26, 30. Estos últimos querían comerciar a los israelitas, pero les rehusó el derecho del paso de las tierras. Jueces 11:7. Deuteronomio 23, bajo órdenes de Jehová, Moisés prohibió a los israelitas que ataquen a Moab, indudablemente por su grado de parentesco. 2:9, 19. Inquietó la vista de los campamentos israelitas y el rey de Moab pidió a Baal que maldijera a los recién llegados. El número 22, 24. Jueces. Josué 24:9. Jehová ordenó a los israelitas que incluyeran en sus asambleas y a los moabitas y a los amonitas hasta la 10ª generación. El pueblo de Dios no había asociarse. El pueblo de Dios no debía asociarse con ellos. Deuteronomio 23, 3, 6, Nehemías 13:1. El último campamento antes de cruzar el Jordán estableció en Sudán, en la llanura que había pertenecido a Moab. Número 21, Josué 22:1. Allí mujeres amonitas y moabitas sedujeron a los israelitas, y la impureza y la idolatría entró a los israelitas. En número 25, Oseas 9:10. Bueno, este es largo, este es bastante palabra, bastante enseñanza, que la vamos a estar viendo más adelante. Esto es como que un avance de todo lo que va a pasar, de lo que está pasando. Dios nos enseña aquí que en su camino, en mi camino, nos vamos a encontrar con muchas cosas malas. Y está en nosotros si seguimos el mal o el bien. Muchos de los israelitas se congraciaron con mujeres moabitas cuando Dios le había mandado por medio de Moisés que no lo hicieran. Ellos en el camino se encontraron con toda esta gente. Y ellos no hicieron caso a lo que Dios le estaba mandando. Y todo esto trajo consecuencias por desobedecer a Dios, porque esas mujeres vinieron y seducieron a los israelitas. Y se congraciaron y tuvieron hijos. Y los israelitas se volvieron a esos ídolos paganos. Y por eso es que hoy en día, hasta hoy, ¿verdad?, están los que adoran las imágenes, están los que adoran a otros dioses, la brujería y la hechicería. Pero con todo eso Dios ha entregado a toda esa gente. Dios ha venido combatiendo contra el mal hasta hoy.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos congraciamos, con quién nos metemos. Y es para estar esclavizado ahí durante muchos años, mucho tiempo. ¿Ven? Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado con quién nos metemos. En el transcurso de nuestros caminos se nos presentan situaciones y personas. Y depende de nosotros si vencemos el mal o nos congraciamos con el mal. Y luchamos, seguimos luchando para obedecer a Dios, para tener bendiciones y no la consecuencia de la desobediencia. Dios entregó a los desobedientes, a su mismo pueblo de Israel, a su mismo pueblo, le entregó a sus mismos enemigos, a los que ellos adoraban. Los que ellos adoraban eran su enemigo. El diablo es su enemigo. Las cosas malas de este mundo es su enemigo. Por eso Dios le advierte, Dios es amor, Dios le ama. Y Dios le dice que se vuelvan de sus malos caminos y empiecen a adorar el nombre de Dios. Dándole gracias al Padre por esta enseñanza. Le pido perdón por que si no me pueden entender muy bien. Igual estoy aquí tratando de obedecer a Dios, a su mandato, lo que me ha mandado, a predicar su palabra. Vamos a estar orando. Yo quiero elevar una oración por usted. Yo quiero que en medio de su dificultad, en medio del problema que yo no conozco, que Dios le conoce, yo voy a orar por usted. Yo voy a orar por sus hijos. Vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios no nos entregue en manos de nuestros enemigos, en manos de la muerte, en manos de la enfermedad, de lo que va a estar rondeando y de lo que está rondeando. En medio de esa boca de fuego que viene. Padre, Dios, Rey del Rey, Señor de Señor, que está sentado en su trono viendo todo acto de inmoralidad. Señor, ayúdenos a perseverar. Ayúdenos, Señor, a cambiar. Ayúdenos a no irnos tras dioses ajenos, sino que lo pongamos usted, Señor, porque para que no nos entregue, Señor, a los enemigos. Así como lo hizo con los israelitas, porque se congraciaron y empezaron a adorar a dioses ajenos. Se dejaron seducir por esas mujeres. Ayúdenos a escapar como escapó el profeta Elías. Ayúdenos a escapar de Jezabel. Ayúdenos a escapar del chisme. Ayúdenos a escapar de las murmuraciones. Ayúdenos a escapar de nosotros mismos, Señor, de nuestra propia mentalidad que no podemos avanzar. Señor, protéjanos de todo mal, cúbranos en su manto. Elías se fue a esconder, pero Elías fue a buscar refugio donde usted le habló, porque a veces buscamos refugio donde no debemos. Pero como Job fue, se refugió entre la ceniza, y en esa ceniza, en medio de que él se rascaba, tenía sanidad por medio de la ceniza. Ayúdenos a buscar su palabra y no palabra de hombre. Con el hombre dice, tú no puedes seguir. Esta enfermedad terminal no puede. Cuando Dios dice que por medio de la obediencia hay bendición, hay sanación.
y nuestros hijos no van a ser entregados al horno de fuego, que nuestra generación no va a ser entregada al horno de fuego, sino que vamos a venir a la luz de Cristo. Y usted nos va a ayudar a avanzar, a buscar el camino de la luz y no buscar el camino del fuego y la perdición del horno de fuego. Señor, yo bendigo a cada niño, a cada persona. Yo bendigo al Ecuador, a cada persona, a cada familia del Ecuador, que están entregando a sus hijos al diablo, a Moloch, a Baal. Señor, que sea usted tomando el control, que esta palabra le llegue a cada uno y que se vuelvan de sus malos caminos, Padre, porque usted todavía los espera con los brazos abiertos. Usted le da oportunidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, si le aceptamos en nuestro corazón. Hoy diga: yo te acepto, Cristo, en mi corazón. Límpiame de toda maldad, limpia a mis hijos, mi generación. Yo hoy los saco de ese horno de fuego y te lo consagro a ti, Dios. Límpialo, Padre, para que sean salvos mis hijos, mi generación. Hoy me levanto como guerrera, como guerrero, a luchar por mi familia, por mi generación, Señor, porque usted, Señor, usted escucha a sus hijos, así como escuchaba a Moisés. Usted escucha así como escuchó a Daniel y a sus dos compañeros que estaban en el horno de fuego, y usted lo libró de todo mal, del horno de fuego, de lo que lo quería quemar. Usted lo libró. Hoy en día usted le está haciendo un llamado a las personas para que le acepten en su corazón. Yo bendigo a cada persona que pueda aceptar a Cristo en su corazón, para que defienda su descendencia del juicio venidero y el juicio que ya está cayendo. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a perseverar y escuchar su palabra, que no es palabra de hombre, sino es que es palabra viva, la misma palabra de ayer, de hoy. Porque el enemigo anda rondeando la tierra como estuvo en aquel entonces. Todavía anda rondando a todos para destruir. Señor, tenga misericordia, guárdenos, cerco de fuego alrededor de nuestra vida. Cerco de fuego alrededor de mis hijas, de mi familia, de mis hermanos, sobrinos, primos, de todos los que puedan estar escuchando, los que escuchen esta palabra por medio de las redes sociales. Yo los bendigo. Les guardo en el nombre de Jesús. Pido por cada uno que sea usted tomando el control de su vida, de su mente, y que sea cerco de fuego alrededor de su vida. En el nombre de Jesús, cerco de fuego, con su fuego abrazado, con su justicia divina, guardándonos, Señor, así como estuvo con Job, así como estuvo con el pueblo de Israel, en medio de su desierto. Así, Señor, que esté con nosotros en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de la tristeza, en medio de la nada. Llénenos, Señor, ayúdenos, llénenos de usted. Llénenos la paz que necesitamos, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, a nuestra casa. Bienvenido a nuestros hijos. Que nosotros le podamos inculcar a nuestros hijos los valores. Adorar a Dios y no adorar imágenes, ni a dioses ajenos. Para que sea una bendición y generación en generación. Hasta el día que usted venga, papá. Gracias, papá. Gracias, Rey. Gracias por su palabra. Lo bendecimos, le adoramos. Santo, santo, santo. Santo es usted, Dios Todopoderoso. Dios me le bendiga. Excelente día. Excelente tarde. Que la paz abunde en nuestros corazones. En sus corazones. Bendiciones. Se le ama mucho en el amor de Cristo.